Hola, Dios te bendiga a ti que estás viendo este video. Un saludo a todos los alumnos del aula Doctor Arroyo para quienes se están filmando estas clases. Un saludo también a la presbítera Enedina, que es la encargada del aula Doctor Arroyo. Ya vimos todo lo referente al libro de Daniel. Ahora nos toca el libro de Apocalipsis, y para esta parte introductoria vamos a hablar de los datos generales del libro de Apocalipsis. La paternidad literaria se le atribuye al apóstol Juan. Aunque hay discusión por parte de otras escuelas de interpretación, el consenso general, es decir, todos, la mayoría, piensa que el autor del libro es el apóstol Juan. La fecha de escritura se sitúa entre el 81 y el 96 de nuestra era, que es precisamente durante el reinado del emperador Domiciano en Roma. Aunque hay otras escuelas de interpretación que lo sitúan en el 68 de nuestra era, cuando es el emperador Nerón, pero de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. El propósito del libro es mostrar que Jesús es el verdadero Señor. El Señor no solo de la iglesia, sino el Señor del universo y el Señor de la historia, que Jesús es de quien toda lengua confesará que es el Señor y toda rodilla se doblará. Es el propósito de Apocalipsis, mostrar el señorío de Cristo. Ahora bien, los destinatarios o el destinatario. El destinatario del libro de Apocalipsis son las 7 iglesias mencionadas en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Sin embargo, va dirigido a todos los creyentes, de todas las épocas, de todos los tiempos. Es una escritura que bendice a la iglesia en general, aunque en su momento el destinatario fueran 7 iglesias. ¿Cuáles son estas 7 iglesias? Son las iglesias de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso y la Odisea, que son las 7 iglesias de Asia Menor que Apocalipsis menciona en el capítulo 2 y capítulo 3. El tema de Apocalipsis es la manifestación gloriosa de Jesucristo en su segunda venida. Ese es el tema de Apocalipsis. Cómo se manifiesta esta gloriosa segunda venida de Cristo, y cómo Cristo impone este señorío al venir y reinar. Ahora bien, vamos a hablar de las escuelas de interpretación. Son 7 las más conocidas, aunque cada una de ellas tiene algunas variantes. La escuela de interpretación crítica es una escuela que es producto del racionalismo a mediados del siglo XVIII, siglo XIX, y esta escuela niega la inspiración, la canonicidad y la sobrenaturalidad de lo que narra la escritura. Quienes sostienen este punto de vista le atribuyen errores históricos y predictivos a la profecía. Es decir, quienes se apegan a esta escuela de interpretación son los que creen que la Biblia no es inspirada por Dios y los que creen que la Biblia contiene errores de distintos tipos. Entonces, evidentemente es una escuela a la que nosotros no nos apegaríamos de ninguna manera. La escuela alegórica. Ahora, ojo, que estas escuelas de interpretación son la perspectiva, digamos, el lente a través del cual el intérprete ve la profecía. Entonces, alguien con esta perspectiva crítica que dice la Biblia no es inspirada por Dios, quiere decir que no hay profecía y que no tiene por qué cumplirse y que no es verdad las profecías que dicen en Apocalipsis. Entonces, de ahí, de ese lente de interpretación, van a surgir conclusiones muy diferentes a cualquiera de las otras escuelas. Entonces, nosotros que creemos que verdaderamente la Biblia ha sido inspirada por Dios y es la regla infalible de fe y conducta, nosotros vamos a entender la profecía que encontramos en Apocalipsis como una promesa de Dios de cosas que han de venir, como una revelación de lo que ha de venir. Entonces, es importante que veamos cada una de estas escuelas como posibles ramas del entendimiento de la palabra de Dios. La escuela alegórica. La escuela alegórica fue impulsada en un inicio por la iglesia en Alejandría, promovida por cristianos de renombre como Orígenes y Clemente de Alejandría.
Esta escuela va mucho más allá de los símbolos. Esta escuela pretende encontrar meticulosos significados detrás del texto, sin contemplar una situación histórica o un contexto inmediato. También se le conoce a esta escuela como espiritualista, porque supone que detrás del significado literal de los símbolos existen enseñanzas más profundas y más espirituales. Esta escuela presenta algunos problemas para el intérprete. Por ejemplo, la iglesia primitiva reconoce la presencia y el uso de símbolos, pero no los interpreta alegóricamente. Es decir, los símbolos tienen una interpretación de una manera literal. Ahorita vamos a explicar un poquito acerca de eso. Los libros proféticos contienen circunstancias históricas y afirman ser profecía. Esto es súper importante. Los libros proféticos contienen circunstancias históricas. La profecía, al ser una revelación divina de acontecimientos futuros, ya sea la profecía que ya se cumplió, como lo vimos en el libro de Daniel, donde veíamos diferentes textos de la profecía de Daniel de las 70 semanas y cómo se cumplían en distintos episodios de la historia, que para nosotros es historia, pero para Daniel fue proyección a futuro. Y nosotros vemos en Apocalipsis un montón de eventos proféticos que van a suceder en un futuro, pero ya sea que la profecía que estamos leyendo hable de cosas que ya pasaron o de cosas que van a pasar, el texto profético siempre habla de una circunstancia histórica, de un suceso que literalmente sucedió. Entonces, es por eso que este es un problema a la hora de interpretar alegóricamente, porque el suceso realmente va a suceder o realmente sucedió. El método alegórico anula la historicidad del libro y no proporciona un sistema de control de interpretación. Es decir, cuando interpretamos alegóricamente le restamos veracidad histórica al libro o al texto. La profecía adquiere mejor sentido al interpretarse de manera normal e histórica. Ahora bien, un ejemplo es que uno de los primeros intérpretes de la escuela alegórica, creo que fue Orígenes quien hace esta comparación, habla de que en el libro de Génesis se describe al Edén y se describe a 4 ríos que confluyen en el Edén, y habla del Gigón, del Hiddekel, del Éufrates y del río Pisón. Y dice en esta interpretación alegórica que el Edén es el carácter perfeccionado del cristiano, y cada uno de los ríos que confluyen en el Edén son virtudes que llegan a hacernos de un carácter cristiano. De manera que el primer río viene siendo la fe, el segundo río es la santidad, el tercer río es el amor, el cuarto río es la misericordia, por mencionar algunas virtudes cualesquiera. No sé si estas virtudes fueron específicamente con las que interpretó Orígenes. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto trata de enseñar que detrás del texto hay toda una espiritualización, toda una conceptualización de cosas que el texto no dice. El texto no habla de que cada río es una virtud, no habla del carácter cristiano, no habla de estas cosas. El texto habla de la descripción del Edén cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en un inicio. De manera que no hay justificación para entender esto del carácter cristiano y de las virtudes en ese texto. Este es un ejemplo de lo que es alegorizar un texto. Entonces, ¿qué pasa cuando uno alegoriza un texto? Como dice aquí el penúltimo punto, no hay un control de interpretación, es decir, un mismo texto se puede alegorizar de muchas maneras y se pueden entender muchas cosas muy distintas, incluso opuestas,
en un texto. Y bueno, estos son los problemas en los que se mete alguien que trata de interpretar alegóricamente. La escuela preterista. El vocablo preterista significa referente al pasado, como en pretérito. Según esta escuela, la profecía es literatura descriptiva de sucesos que ya habían pasado y no revelaciones que han de suceder después de ser escritas. En el caso de Apocalipsis se tiene la percepción de que Nerón era la bestia o el anticristo, puesto que su nombre escrito en caracteres hebreos proporciona el misterioso número 666. El interpretar la profecía de esta manera le resta significado profético y valor escatológico. Recuerdan que les mencioné que una de las escuelas de interpretación sugería que el libro fue escrito en el 68 de nuestra era, o la escuela preterista pretende que toda la imagen de la bestia, del anticristo, es una descripción no del futuro anticristo que ha de venir, sino una descripción del tirano Nerón que en ese momento había estado presente. ¿Qué sucede? Que cuando uno interpreta Apocalipsis desde la escuela preterista, uno le resta valor profético futuro, escatológico, le resta valor escatológico a la profecía de Apocalipsis, porque no es algo que vaya a suceder, sino algo que ya sucedió. De manera que el escrito no se vuelve una revelación de lo futuro, sino una descripción. Incluso puede ser una descripción humana no inspirada de las cosas pasadas. La escuela histórica. En realidad, bueno, hay varias ramificaciones de la escuela histórica, o mejor dicho, muchas variantes de la misma escuela histórica. Pero bueno, las diferentes variantes de la escuela histórica tienen en común que ven Apocalipsis como una descripción panorámica de la historia. A veces parece que se refiere a la historia de la humanidad en general. En otras, el enfoque es hacia la historia entre la primera y la segunda venida. Hay quienes relacionan el sexto sello con Constantino, mientras que otras escuelas históricas sugieren que se refiere a la Revolución Francesa. La escuela de interpretación histórica o histórica continua pretende hacer del Apocalipsis un panorama de historia prescrita. ¿Qué quiere decir esto? Que la escuela de interpretación histórica no ve el Apocalipsis como una revelación de sucesos futuros escatológicos referentes a la segunda venida de Cristo y a la gran tribulación, sino más bien que es como una descripción de las eras de la historia a lo largo y ancho hasta la segunda venida de Cristo. Esto encaja muy bien con la interpretación de que cada una de las iglesias a las que se le escribe a las que se le escribe en Apocalipsis, a las 7 iglesias de Asia Menor, encajen con periodos de la iglesia. Que digan que la iglesia de Éfeso es la iglesia perseguida, que la iglesia de la Odisea es la iglesia que no es ni fría ni caliente, la iglesia contemporánea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta forma de ver el Apocalipsis entra o encaja en esta escuela histórica en la que el Apocalipsis describe las épocas o periodos de la historia futura, no tanto eventos escatológicos específicamente. La escuela futurista. La escuela futurista, bueno, no se puede negar que Apocalipsis sea un libro de profecías. Negarlo equivale a hacer caso omiso del estilo, el tema y los sucesos futuros que el libro expresa tan concretamente. La escuela futurista insiste en que las profecías de este libro se cumplirán en el final y hacia el final de los tiempos. La escuela futurista entiende que el tema central del Apocalipsis es la segunda venida gloriosa del Señor Jesús, como lo estuvimos hablando. Esta segunda venida será literal, corporal, visible, judicial y gloriosa. Pero además
será precedida de eventos traumáticos desencadenados por la mano de Dios sobre el reino satánico y la humanidad incrédula. ¿Qué propone la escuela futurista? En resumidas cuentas, propone que las profecías descritas en el libro de Apocalipsis son escatológicas, son literales y se cumplirán de manera tajante. Ahora bien, la escuela idealista o simbólica interpreta o postula que el objetivo del libro no es instruir a la iglesia acerca del futuro, ni predecir futuros específicos, sino también enseñar principios espirituales fundamentales. El objetivo del libro es el de enseñarnos la historia espiritual de la Iglesia de Cristo, advertirnos de aquellos peligros espirituales a los que estamos sujetos y describir la gran lucha contra el mal, consolarnos con la seguridad del triunfo final sobre los poderes de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Lo que postula esta escuela idealista o simbólica postula que detrás del texto hay un mensaje, un ideal espiritual, mensaje espiritual que ayuda, que da valor a la iglesia, que aumenta la fe, que enseña principios morales, que hay muchas enseñanzas espirituales detrás del libro de Apocalipsis, lo cual es verdad, pero no debemos de olvidar el enfoque escatológico y futuro de todas las profecías que aparecen en Apocalipsis. Ahora bien, la escuela tópica o cíclica mantiene la postura de que un pensamiento similar a la escuela histórica o historicista, es decir, que el libro es una clara descripción de la historia de la iglesia, cuyos eventos se van repitiendo por ciclos, viendo esto como un conjunto de tendencias paralelas profetizadas. Así es, la escuela tópica se parece muchísimo a la historicista, que habla de que las profecías que aparecen en Apocalipsis son etapas, periodos o ciclos de la historia y no eventos puntuales y literales de un futuro escatológico. Ahora bien, en resumidas cuentas, estas son las 7 escuelas de interpretación de las que estuvimos hablando. La escuela futurista entiende que el Apocalipsis es preeminentemente escatológico y por lo tanto considera que los capítulos del 4 al 22 aún no se han cumplido, pero tendrán un cumplimiento literal. Y a lo largo de la presentación del libro nos vamos a referir precisamente a esta escuela futurista como el punto de partida. Teología en Apocalipsis. ¿Qué vamos a encontrar en Apocalipsis? Vamos a encontrar la doctrina de Dios, teología propia referente a la Trinidad. Vamos a encontrar enseñanzas muy profundas sobre la santidad de Dios. Los seres angelicales cantando santo, santo, santo. Él es santo y verdadero. La justicia de Dios, como con cada trompeta, con cada sello, el derramamiento de la ira de Dios, cumple la justicia de Dios. La forma en la que Dios lleva a cabo su justicia y su justicia perfecta, no solamente en el castigo, sino también en el cumplimiento de todas sus promesas para los patriarcas. Recordemos que en Daniel hablamos que en las 70 semanas, el propósito de las 70 semanas era terminar de cumplir todas las promesas que Dios le había hecho a sus siervos. Entonces Dios, como es justo, Dios no falta a su palabra, Dios cumple su promesa, Dios cumple lo que dijo que habría de hacer y se satisface plenamente la justicia de Dios. Cristología es el libro de Apocalipsis es un tratado netamente cristológico. Es un tratado que habla de la gloriosa segunda venida de Cristo, de la instauración o la institución del reino mesiánico sobre la tierra, la victoria de Cristo sobre las potestades del mal. Y bueno, hay tantos nombres con los que se designa Cristo: la raíz de David, la estrella de la mañana, el alfa y el omega, el principio y el final, el que estuvo muerto y vive. Es un texto eminentemente cristológico.
Y bueno, hay también un contenido muy abundante respecto a la doctrina de Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Qué propósito tiene Satanás? Es la serpiente antigua, es el acusador de los santos, es el Abadón, es el Apolión, es el engañador, es el adversario. Todas esa clase de adjetivos descriptivos de Satanás están presentes en Apocalipsis. Está presente la doctrina de la salvación. Está presente el hombre y el pecado. Tanto que después de algunos sellos del derramamiento de la ira de Dios, después de que murieron la tercera parte de los hombres, hay el texto que dice, y aún así los hombres permanecieron en sus pecados y no se arrepintieron. Entonces hay una descripción muy cruda acerca del pecado del hombre y de la obstinación del hombre en su pecado. Hay una enseñanza preciosa respecto a la iglesia. El espíritu y la novia dicen ven. La iglesia anhela ser llevada con Cristo. La iglesia anhela encontrarse con su amado. Está también la doctrina obviamente de las últimas cosas, es decir, los sucesos escatológicos, todo lo que va a suceder en un futuro. Apocalipsis viene siendo un texto, un libro, con una teología muy refinada, con un contenido teológico muy profundo y con unas enseñanzas y una revelación de los sucesos por venir muy, digamos, reveladores de las cosas que van a suceder. Le damos gracias al Señor que nos permite tener este texto entre nosotros. Bueno, hermanos, por la parte introductoria ha sido todo. Espero que haya sido de bendición este video. Continúen con los siguientes. Va a ser de mucha bendición explorar lo que Dios tiene para nosotros a lo largo de este libro de Apocalipsis. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.